Hola, amigos de YouTube. Bueno, hoy les traigo el capítulo 1 de este nuevo fic. Espero que les guste. El zorro detrás de la estrella. Capítulo 1. Las gotas caían sin piedad sobre el Valle del Fin. No era lluvia suave ni llovizna de verano. Era el tipo de lluvia que empapa el alma, que aplasta los hombros y convierte el mundo en algo gris y sin forma. Las cataratas rugían como bestias desatadas, y el río que corría a sus pies se había convertido en algo vivo, furioso, hambriento. Naruto Uzumaki flotaba boca arriba. Sus dedos abiertos rozaban la superficie del agua antes de hundirse lentamente. La banda de la hoja, ese metal frío que tantas veces había tocado con orgullo, ya no estaba. Su ropa naranja, antes brillante como un grito en medio de la oscuridad, ahora pesaba como una lápida mientras la corriente lo arrastraba sin preguntarle a dónde quería ir. No hubo héroe que lo detuviera esta vez. No hubo mano que lo rescatara al borde del abismo. Solo el río. Solo el frío. Solo el silencio que viene después del dolor. Los sueños no tenían forma definida. Eran fragmentos, astillas de algo que debió haber sido real, pero que su mente no podía sostener sin que se desmoronara entre sus dedos. Un chico de cabello negro azabache, ojos rojos como brasas encendidas en la oscuridad, una mirada que cortaba más que cualquier kunai. Una bandana. Shurikens girando en el aire con una precisión que parecía casi artística, casi cruel. Una bola de fuego que nacía de la boca de ese mismo chico y llenaba todo de naranja y calor, y luego. Un rayo. Azul. Frío. Perfectamente calculado. Directo al pecho. Naruto se despertó con un grito atascado en la garganta que nunca llegó a salir. El techo era blanco. No era el techo de ningún lugar que recordara, aunque tampoco recordaba ningún techo en particular. Solo sabía que este era diferente. Demasiado limpio. Demasiado silencioso. Olía a desinfectante y a algo floral artificial que intentaba disimular el olor a enfermedad sin demasiado éxito. Un hospital. Parpadeó varias veces. La luz de la ventana le golpeó los ojos como una bofetada amable, y tardó unos segundos en procesar que seguía vivo. Que respiraba. Que sus dedos podían moverse cuando se lo pedía. Se llevó una mano al pecho, justo donde el sueño le había dejado esa sensación de frío profundo, como si algo lo hubiera atravesado de parte a parte, y no encontró nada. Solo la tela del camisón de hospital y, debajo, el latido constante e inesperadamente tranquilo de su propio corazón. ¿Qué? La puerta se abrió antes de que pudiera terminar el pensamiento. Una enfermera entró con una tablilla en las manos y una expresión que intentaba ser profesional pero que escondía mal la sorpresa. Lo miró. Miró su tablilla. Lo miró de nuevo. Buenos días, dijo con cuidado, como si las palabras pudieran romperse. ¿Cómo te sientes? Naruto abrió la boca. Cerró la boca. ¿Cómo me siento? Tenía las costillas enteras. Tenía los pulmones funcionando. El agua del río ya no le llenaba los pulmones. Físicamente, considerando lo que fuera que había pasado, estaba bien. Demasiado bien, según la cara que ponía la enfermera mientras revisaba algo en su tablilla con las cejas cada vez más arriba. Bien, respondió al final, con la voz ronca de alguien que no ha hablado en días. Creo que bien. Vas a tener que quedarte un poco más con nosotros, dijo ella con una sonrisa que no terminaba de ser tranquilizadora. Hay algunas cosas que queremos revisar. Solo de rutina, ¿de acuerdo? Solo de rutina. Naruto no supo por qué esas palabras le sonaron a mentira. Lo cambiaron de sala esa misma tarde. Le dijeron que era para que estuviera más cómodo, para que estuviera rodeado de chicos de su edad mientras se recuperaba. Naruto asintió sin decir que no tenía muy claro cuál era su edad, ni su fecha de cumpleaños, ni ninguna otra cosa que los formularios que le habían dado esa mañana le habían pedido con una insistencia que él no supo cómo satisfacer. Nombre completo. Naruto Uzumaki. Eso sí lo sabía. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Fecha de nacimiento. Espacio en blanco. Dirección. Espacio en blanco. Nombre del tutor o responsable. Espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco. La enfermera le había dicho que no se preocupara, que ya lo resolverían, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que había algo raro en ese chico rubio que un pescador había encontrado flotando en el río con heridas que habrían matado a cualquier adulto y que al día siguiente estaban casi completamente cerradas. Naruto no escuchó esa conversación. Pero de alguna manera, sin saber por qué, la imaginó perfectamente. La nueva sala tenía 4 camas. 2 estaban vacías. En una tercera había un chico adolescente dormido con los auriculares puestos y una revista sobre la cara.
Y en la cama más cercana a la ventana, la que recibía toda la luz de la tarde, había una niña. Naruto se detuvo en la puerta. No sabía por qué. Quizás era la luz, que caía sobre ella de una manera particular, convirtiendo su silueta en algo que parecía pintado. Quizás era que estaba leyendo con una concentración tan absoluta que parecía que el libro era el único lugar real del mundo y todo lo demás, incluyendo el hospital y la enfermedad y las 4 paredes blancas, era solo ruido de fondo. O quizás era simplemente que hacía mucho tiempo, aunque no supiera exactamente cuánto, que Naruto no veía a alguien que pareciera tranquilo. Caminó hasta su cama. Se sentó. Miró al techo un momento. Luego la miró a ella. Hola, dijo. La niña levantó los ojos del libro. Los tenía grandes. Oscuros. Con algo dentro que era difícil de nombrar, como si hubieran visto más cosas de las que correspondían a su edad y hubieran decidido guardárselas todas sin quejarse. Hola, respondió. Naruto abrió la boca. Era el momento de decir algo. De presentarse. De hacer lo que hacía la gente normal cuando conocía a alguien, aunque no estuviera completamente seguro de haber conocido mucha gente normal antes, o de haber conocido a mucha gente en general. Me llamo Naruto Uzumaki, dijo. Y voy a ser. Se detuvo. El final de la frase no llegó. ¿Qué voy a ser? Lo buscó. Buscó esa cosa que debería haber estado ahí, ese sueño o esa meta o ese nombre que uno le pone a lo que quiere llegar a ser, y no encontró nada. Solo el eco de algo que había existido alguna vez, en algún lugar que ya no podía alcanzar. Como intentar recordar un sueño 3 horas después de haberse despertado. La forma estaba, pero el contenido se había ido. El silencio se estiró entre los dos. Y entonces la niña se rió. No fue una risa burlona. No fue condescendiente ni cruel. Fue una risa genuina, liviana, el tipo de risa que sale cuando algo te sorprende de verdad y no tienes tiempo de disimularlo. Se llevó una mano a la boca, como si intentara contenerla, pero no funcionó demasiado bien. Eres divertido, dijo cuando pudo. Me llamo Sarina. El calor llegó a las mejillas de Naruto antes de que pudiera hacer nada al respecto. Se tocó la nuca con una mano, miró a otro lado, y sin poder evitarlo, sonrió. No supo por qué esa risa, la de esa chica que acababa de conocer en una habitación de hospital que olía a desinfectante, le parecía lo más real que había escuchado desde que abrió los ojos en este lugar extraño. Pero así era. Los días en el hospital tenían un ritmo extraño. No era el ritmo del mundo exterior, ese que Naruto intuía más que recordaba, donde las cosas pasaban con urgencia y propósito y siempre había algún lugar al que llegar. Aquí el tiempo era más lento, más espeso, como si las paredes blancas lo absorbieran y lo devolvieran en dosis pequeñas y controladas. Amanecer. Desayuno. Visita médica. Almuerzo. Tarde larga. Cena. Luces apagadas. Repetir. Para la mayoría de los pacientes de esa sala, esa rutina era agotadora en su monotonía. Para Naruto, que no tenía ningún otro lugar al que ir ni ningún recuerdo que lo jalara hacia afuera, era simplemente lo que había. Y en medio de esa nada estructurada, estaba Sarina. Aprendió rápido que ella tenía días buenos y días malos. Los días buenos eran fáciles de identificar. Se sentaba derecha en la cama, abría su libro o su tablet con determinación, y cuando Naruto decía algo estúpido, que era frecuente, se reía con ganas y sin cubrirse la boca. En los días buenos, sus ojos brillaban de una manera que hacía olvidar momentáneamente las 4 paredes y el olor a desinfectante y la gorra que llevaba siempre puesta, incluso cuando hacía calor. La gorra era verde marino. Tenía un bordado pequeño en un costado, un conejo que Naruto nunca le preguntó qué significaba pero que memorizó sin querer. Los días malos eran más silenciosos. Sarina no decía que estaba mal. No se quejaba, no lloraba, al menos no delante de él. Solo miraba por la ventana con esa expresión que Naruto había aprendido a leer como hoy el mundo pesa más de lo normal, y en esos días él no intentaba hacerla reír con chistes malos, sino que simplemente se sentaba en el borde de su propia cama, o en la silla que había arrastrado hasta quedar a medio camino entre las dos, y hablaba. Hablaba de cualquier cosa. De lo que había visto por la ventana esa mañana. Del sabor horrible de la gelatina del desayuno. De teorías absurdas sobre por qué el médico de guardia nocturno siempre parecía haber visto un fantasma. Y cuando se quedaba sin cosas reales de las que hablar, cosa que pasaba con cierta frecuencia dado que su inventario de recuerdos era notablemente escaso, empezaba a contar las otras historias. Espera, dijo Sarina un martes por la tarde, bajando el libro y mirándolo con los ojos más abiertos de lo habitual. El chico lanzó fuego por la boca. Sí, confirmó Naruto con total naturalidad, sentado con las piernas cruzadas sobre su cama. Una bola enorme.
Así. Abrió los brazos para ilustrar el tamaño. Y hacía un ruido. No sé cómo describirlo. Como cuando el viento hace presión pero con calor. Wash. Sarina lo miró fijamente durante 3 segundos completos. Luego se rió tanto que tuvo que apoyar el libro en la cara para esconderse. Wash. Repitió entre carcajadas, con la voz amortiguada por las páginas. Naruto, ¿de dónde sacas estas cosas? No lo sé, admitió él, rascándose la nuca con una sonrisa que llegó sola, sin que tuviera que buscarla. Aparecen. Como sueños, pero más ordenados. Como si tuvieran sentido propio, ¿sabes? Hay un lugar. Una aldea. Con casas de madera y tejados curvos y gente que puede trepar por las paredes y caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. Sarina lo miró con esa expresión suya, mitad diversión, mitad algo más suave que no tenía nombre exacto. ¿Y cómo se llama esta aldea tuya? Naruto frunció el ceño. La respuesta estaba ahí, en algún lugar detrás de sus ojos, flotando como todas las otras cosas que sabía sin saber cómo las sabía. Konoha, dijo al fin. Creo que se llamaba Konoha. La aldea oculta entre las hojas. El silencio que siguió fue diferente al de los días malos. Era un silencio lleno, de esos que se forman cuando alguien está procesando algo que no esperaba. Naruto, dijo Sarina despacio. ¿Cómo puedes simplemente inventar eso? Él parpadeó. ¿Inventarlo? La aldea oculta entre las hojas. Lo repitió como si estuviera probando el sabor de las palabras. Eso no es una descripción random, eso es un nombre con historia dentro. Con geografía. Con lógica propia. Ladeó la cabeza. ¿Cuántas historias tienes ahí adentro? Naruto abrió la boca. La cerró. Miró al techo como si la respuesta estuviera escrita allá arriba en letra pequeña. Muchas, admitió finalmente. Hay un chico de cabello negro que puede copiar cualquier técnica con un ojo especial. Hay una mujer con cabello rosado que tiene una fuerza increíble. Hay un hombre con media cara cubierta que lee novelas en medio de los entrenamientos y finge que no le importa nada, pero en realidad. Se detuvo. Algo en ese último detalle le apretó el pecho de una manera que no supo explicar. En realidad le importa todo, terminó en voz más baja. Sarina no se rió esa vez. Solo lo miraba con esos ojos grandes y oscuros que guardaban demasiadas cosas. Creo, dijo ella con una suavidad que no usaba seguido, que de grande deberías escribir todo eso. Naruto parpadeó. La idea lo tomó desprevenido de una manera curiosa, como si nunca se le hubiera ocurrido darle forma concreta a todas esas imágenes que flotaban en su cabeza sin permiso. Escribir novelas. Manga. Lo que quieras. Sarina se encogió de hombros con esa naturalidad suya. Tienes demasiado ahí adentro para dejarlo perderse. Naruto procesó eso. Miró sus propias manos un momento, esas manos que a veces en los sueños sostenían cosas que no sabía nombrar, y luego volvió a mirarla con una sonrisa lenta que se fue formando sola. No lo sé. Creo que de grande seré escritor. Una pausa. Aunque son geniales esas historias, ¿no? Son geniales, confirmó Sarina, con una sonrisa que esta vez no escondió detrás de nada. Aunque que un ninja camine sobre el agua sigue siendo lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Es perfectamente lógico dentro del sistema de chakra. ¿Del sistema de qué? Olvídalo. Los días en que Sarina tenía energía de sobra eran los más ruidosos. No ruidosos en el sentido literal, porque el hospital tenía reglas sobre eso y Sarina las respetaba con una disciplina que Naruto admiraba y con la que era físicamente incapaz de competir. Sino ruidosos en el sentido de que llenaban el espacio de una manera diferente, con más colores, con más movimiento, con esa energía particular que tenía ella cuando algo le entusiasmaba de verdad. Y pocas cosas la entusiasmaban tanto como hablar de Aiosino. Mira. Le extendió la tablet con la pantalla orientada hacia él. En ella había una foto, una chica joven con una sonrisa que parecía diseñada para ser fotografiada y unos ojos que Naruto no supo bien cómo describir. ¿La conoces? No, admitió. Es Aiosino. El nombre salió de la boca de Sarina con un peso específico, como si mereciera ser pronunciado despacio. Es idol. Cantante. Una pausa breve. Y tiene 16 años. Naruto miró la foto. Miró a Sarina. Miró la foto de nuevo. ¿16? Nos gana por 4 años. Sarina suspiró con una expresión entre la admiración y algo que era difícil de categorizar. Pero mírala. Se ve tan, no sé, mayor.
No en el sentido de edad, sino en el sentido de que parece que ya sabe cosas que la mayoría de adultos no saben. Naruto inclinó la cabeza, estudiando la imagen con más atención. Había algo en esos ojos. Algo que no terminaba de cuadrar con la sonrisa, como si fueran dos piezas de rompecabezas distintos que alguien había juntado con cuidado pero no perfectamente. Canta muy bien, continuó Sarina, y en su voz había algo que se parecía a la calidez que él usaba cuando hablaba de Konoha. Y tiene esa cara. Esa cara que parece que está hecha de algo diferente al resto de la gente. Los ojos de Sarina, en ese momento, tenían algo que Naruto solo podía describir como destellos. Como si la sola mención de Aiosino encendiera algo adentro que el hospital normalmente mantenía apagado. Oye, dijo él, sin poder evitar sonreír. Si pudieras elegir, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Sarina bajó la tablet lentamente. Miró la foto un momento más antes de responder. No lo sé, dijo, con una honestidad tranquila que no pedía lástima. Pero si pudiera renacer, una pausa. Una sonrisa pequeña, casi privada. Me gustaría renacer con su cara. El silencio que cayó después fue suave. Naruto la miró. Miró la foto en la tablet. Pensó en lo que ella había dicho, en esa palabra específica, renacer, y algo en su cabeza conectó con algo que no supo identificar, como dos cables que se rozan sin llegar a unirse del todo. Renacer, repitió en voz baja, pensativo. Supongo que creer en eso es igual de loco que creer que los ninjas existen. Sarina lo miró. Y entonces, con esa risa que Naruto había aprendido a buscar en los días malos como quien busca luz en una habitación oscura, soltó una carcajada limpia y genuina. Jajaja. Sí. Negó con la cabeza, todavía sonriendo. Ambos somos unos locos creyendo en fantasías. Los mejores locos del hospital, dijo Naruto con absoluta seriedad. Los únicos locos del hospital, lo corrigió ella. Eso también. Desde el pasillo, al otro lado del vidrio, dos médicos observaban al chico rubio con tablillas en la mano y expresiones que intentaban mantenerse neutrales sin demasiado éxito. Las laceraciones del día de ingreso habrían requerido entre 4 y 6 semanas de recuperación, dijo uno en voz baja. En casos favorables. Lo sé. Lleva 10 días. Lo sé. Una pausa. ¿Y los análisis de sangre? El segundo médico miró su tablilla. Luego miró al chico que en ese momento estaba haciendo una mímica exagerada de algo que aparentemente era una bola de fuego, provocando que la niña de la cama de al lado se tapara la cara con un libro para esconder la risa. Anómalos, dijo simplemente. En formas que todavía no sabemos cómo clasificar. Al otro lado del vidrio, Naruto no los veía. Estaba demasiado ocupado siendo el único loco del hospital que valía la pena conocer. Era uno de esos días buenos. Naruto lo supo desde que entró a la sala y vio que Sarina ya estaba sentada, con la espalda apoyada contra la cabecera y la tableta en las manos, navegando por algo con esa concentración particular que tenía cuando el mundo exterior le interesaba más que el techo blanco del hospital. La gorra azul marino estaba un poco torcida hacia la izquierda, como siempre que se la ponía sola sin mirarse al espejo. Se sentó en su silla habitual. La que había arrastrado hasta quedar exactamente a medio camino entre las dos camas, en ese territorio neutral que con el tiempo había dejado de ser neutral y se había convertido en algo propio de los dos. ¿Sabías?, dijo Sarina sin levantar los ojos de la pantalla, como si continuara una conversación que había estado teniendo consigo misma, que hay gente que nace y ya tiene todo resuelto. Naruto la miró. ¿Qué clase de todo? El todo. Ahora sí lo miró, con esa expresión suya de cuando tenía una idea que llevaba rato cocinándose. Imagínate ser hijo de un famoso. Naces y ya tienes un apellido que vale algo. Contactos. Puertas abiertas. Y si además heredas aunque sea la mitad del talento de tus padres. Serías imbatible, completó Naruto, siguiéndole el hilo. Exacto. Sarina señaló la pantalla con un gesto vago. Hay idols que vienen de familias normales y tienen que peleársela durante años para que alguien las escuche. Y luego hay otras que tienen el nombre correcto y el contacto correcto y todo fluye diferente. No digo que no trabajen, pero el punto de partida no es el mismo. Naruto escuchó eso con más atención de la que probablemente aparentaba. Había algo en esas palabras que resonaba en algún lugar que no sabía nombrar, como una campana golpeada en una habitación vacía. Me imagino, dijo despacio, que mis padres fueran unos héroes ninja. Sarina lo miró con la ceja levantada. Ya empezamos. Espera. Levantó una mano. Sé que es fantasioso. Lo sé. Así que si me centro en la aburrida realidad, exhaló por la nariz, mirando al frente.
Quizás unos padres que me quieran. Que estén. Que cuando llegues a casa haya alguien del otro lado de la puerta. El tono había cambiado sin que él lo planeara. Sarina lo notó, porque Sarina notaba todo, pero no lo interrumpió. Aunque, continuó Naruto, más en voz baja, no sé si tengo padres. O si me abandonaron en ese río. O si están buscándome en algún lugar y simplemente nadie ha conectado los puntos todavía. La última opción la dijo con una ligereza que no era del todo real. ¿Y no tienes ningún sueño ahora? Preguntó Sarina, con esa suavidad que usaba cuando quería saber algo de verdad y no como conversación de relleno. Naruto pensó en la pregunta con honestidad. Me van a mandar al orfanato cuando me den de alta, dijo. Eso es lo que hay. No saben quiénes son mis padres, no tengo documentos, no tengo dirección. Así que, supongo que lo siguiente es eso. Sarina lo miró un momento largo. Yo hubiera querido ser hija de alguien famoso, dijo, sin rodeos pero sin drama. Tendría la cara que quiero tener. Los contactos. El nombre que te abre puertas antes de que digas una sola palabra. Tú también eres linda, Sarina. Lo dijo sin pensarlo, con esa naturalidad suya que a veces hacía que las cosas más importantes sonaran como observaciones del clima. Sarina parpadeó. Una fracción de segundo de sorpresa genuina antes de que volviera la compostura. No hace falta que me adules. No te estoy adulando, te estoy diciendo la verdad. Naruto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Y cuando te den de alta, si lo que quieres es ser idol, hazlo. Conviértete en una. Yo seré tu primer fan, te lo juro. Sarina lo miró, y algo en su expresión cambió de una manera difícil de describir. No fue dramático. No fue un cambio que se pudiera señalar con el dedo y decir ahí, ese momento exacto. Fue más como cuando la luz de la tarde se mueve tan despacio que no la ves moverse, pero de repente está en otro lugar. Se inclinó hacia adelante y lo abrazó. Naruto tardó exactamente un segundo en procesar lo que estaba pasando, ese segundo de confusión pura donde el cerebro no ha terminado de registrar la información que el cuerpo ya recibió. Luego, sin saber muy bien qué hacer con las manos, las puso con cuidado sobre su espalda. Te quiero, Naruto, dijo ella, con la voz un poco amortiguada contra su hombro. Cásate conmigo. Y no hace falta que seas un ninja super cool para que seas increíble. Naruto soltó una carcajada corta, sorprendida, que salió antes de que pudiera detenerla. Oye. ¿Se separó lo suficiente para mirarla? Primero, yo no creo en esas ridiculeces de los ninjas. Son historias que se me ocurren para hacerte sonreír, nada más. Ajá, dijo Sarina, con una expresión que claramente no le creía. Segundo, hizo una pausa. Se rascó la nuca. Miró a un lado, luego al otro, como si estuviera calculando algo. Claro. Me casaría contigo cuando cumplamos 16. Sarina lo miró. ¿16? Es un número práctico. Naruto asintió con la seriedad de alguien que ha pensado esto mucho más de lo que admitirá. No somos unos niños. Tampoco somos tan mayores como para que sea raro. Es un plan muy práctico, ¿no crees? Sarina lo miró durante 3 segundos completos. Luego sonrió. No la sonrisa pequeña y controlada de los días malos. Sino la otra, la de los días buenos, la que le cambiaba toda la cara. 16, repitió, como sellando algo. Trato. Esos días no duraron. Naruto supo que algo estaba mal antes de entrar a la sala. No sabría explicar cómo. No había ninguna señal concreta, ningún indicio visible, solo esa sensación que a veces precede a las cosas irreversibles, como el silencio específico que existe justo antes de que empiece la tormenta. La puerta estaba entreabierta. La cama de Sarina estaba vacía. No estaba tendida ni deshecha ni en proceso de ser cambiada. Estaba perfectamente hecha, con las sábanas estiradas y la almohada en su lugar, con esa pulcritud que solo tienen las camas, que nadie va a volver a usar en un tiempo. La gorra verde no estaba en ningún lugar. Una enfermera lo vio desde el pasillo. Algo en su cara cuando sus miradas se cruzaron le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que ella abriera la boca. Naruto. No escuchó el resto. No recordaba haber empezado a correr. Solo recordaba que de repente estaba en el pasillo, y luego en otro pasillo, y las paredes blancas pasaban a los lados demasiado rápido y alguien gritaba su nombre desde atrás pero la voz quedaba cada vez más lejos. Un guardia de seguridad apareció en el cruce del corredor y extendió los brazos para detenerlo, y Naruto no entendió lo que pasó después porque sus piernas simplemente no se detuvieron y el guardia fue el que se hizo a un lado con una expresión de sorpresa genuina, como si hubiera intentado detener algo que no debería haberse podido mover a esa velocidad.
Salió por una puerta lateral. El aire frío de la calle lo golpeó en la cara como un balde de agua. Se detuvo en mitad de la acera. La gente pasaba a los lados sin mirarlo, esa indiferencia particular de las ciudades grandes, donde nadie tiene tiempo para la tristeza ajena. Naruto estaba de pie, sin aliento, con las manos cerradas en puños a los costados, y no lloraba porque el dolor era demasiado grande para caber en algo tan pequeño como las lágrimas. Esa tarde también iban a llevarlo al orfanato. Nadie fue a buscarlo. 4 años son muchos días cuando no tienes a dónde ir. Naruto aprendió eso de la manera en que se aprenden las cosas que nadie te enseña. Viviéndolas, equivocándose, sobreviviendo de todas formas aunque no siempre quedara claro por qué. Aprendió que puestos del mercado tiraban la fruta casi buena al final del día. Aprendió qué calles evitar y a qué horas. Aprendió que la policía tenía turnos y patrones y puntos ciegos si sabías dónde buscarlos. Aprendió que bajo el puente del río la corriente hacía un ruido constante que a veces era lo más parecido a una voz conocida que iba a escuchar en todo el día. Tenía 16 años ahora, o eso calculaba él, más o menos, con la imprecisión de quien no tiene una fecha de nacimiento que le ancle al calendario. 16 años y una muda de ropa que había sido otra cosa antes de que el tiempo y el uso la convirtieran en lo que era ahora, harapos funcionales que cumplían su propósito con la misma dignidad desgastada con la que él cumplía el suyo. Sus manos eran más grandes. Sus hombros más anchos. Su voz había cambiado en algún punto de los últimos años sin que se diera cuenta hasta que un día la escuchó y no la reconoció del todo. Pero los bigotes seguían ahí. Esas 3 líneas en cada mejilla que nunca habían tenido una explicación satisfactoria y que la gente a veces miraba un segundo de más antes de apartar los ojos. La policía lo había interceptado 4 veces en los últimos 2 meses. Las 4 veces había escapado, y las 4 veces los agentes habían quedado con expresiones que mezclaban la confusión con algo que se parecía al desconcierto profesional, porque ese chico sucio y flaco que vivía bajo el puente no debería poder moverse así. No debería poder reaccionar así. No debería tener esa fuerza en los brazos cuando te apartaba sin querer hacerte daño pero te apartaba igual. Naruto tampoco entendía por qué podía hacer esas cosas. Simplemente podía, y había aprendido a no pensar demasiado en ello, de la misma manera que había aprendido a no pensar demasiado en los sueños que todavía venían sin pedir permiso. El chico de ojos rojos. El rayo azul. La aldea entre las hojas. Solo historias, se decía. Solo una imaginación que no sabe cuándo parar. La tarde caía sobre el río con esa luz anaranjada de final de día que convertía el agua sucia en algo que casi parecía bonito si no mirabas demasiado de cerca. Naruto estaba sentado en el borde del puente, con las piernas colgando sobre el vacío y la espalda apoyada contra el concreto frío. Tenía entre los dedos un cigarrillo que había encontrado a medias en el suelo esa mañana, y lo sostenía más que lo fumaba, mirando el humo subir y deshacerse en el aire de la tarde. No recordaba cuándo había empezado a fumar. Tampoco recordaba cuándo había dejado de importarle no recordar cosas. Lo que sí recordaba, con una claridad que contrastaba con el resto de su memoria llena de huecos y borrones, era una habitación de hospital con olor a desinfectante y una chica con una gorra verde y ojos que guardaban demasiadas cosas. Recordaba una tablet con la foto de una chica de 16 años que cantaba. Recordaba la palabra renacer dicha con una sonrisa pequeña y casi privada. Recordaba el peso de unos brazos delgados rodeándolo mientras una voz decía te quiero, Naruto. Recordaba haber dicho 16. Exhaló el humo lentamente. 16. Qué número tan práctico. Qué plan tan perfecto. Miró el río debajo de sus pies, ese mismo tipo de agua que lo había traído a este lugar 4 años atrás, y no sintió nada en particular. Solo el peso habitual de los días, ese peso sordo y constante al que ya se había acostumbrado tanto que a veces se preguntaba si había sido siempre así o si en algún momento las cosas habían tenido otro color. El cigarrillo se consumió hasta los dedos. Lo dejó caer al agua. Lo vio hundirse. En algún lugar de la ciudad, Ayoshino estaba subiendo a un escenario con una sonrisa que no le pertenecía del todo. Pero eso Naruto todavía no lo sabía. Fin del capítulo.